Buenos días, hermanos. La palabra del día de hoy está en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32. Es cortito. La palabra dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Cortito pero potente. Tremenda la lectura de hoy, cortita pero tremenda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué va a ocurrir? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que es una de las porciones más cortitas, pero que da para toda una serie de mensajes. Es demasiado fuerte, poderosa, pensando especialmente que la libertad y la verdad son dos conceptos gigantescos a los cuales nos podemos referir y de los cuales la humanidad se ha preocupado desde tiempos inmemoriales. Pero son tan esperanzadoras estas frases salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase que le dice a aquellos que le seguían, pues notemos, por eso los dos versículos son importantes. Y dijo entonces Jesús a quienes: a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, y ahí viene la palabra clave, permanecer, permanecer, permanecer. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo no es cualquier cristiano o cualquier persona que se diga cristiano, es aquel que permanece en su palabra. Por eso hay multitud de cristianos, pero muy pocos discípulos, porque solamente es discípulo aquel que permanece en la palabra del Señor. Y para permanecer en la palabra del Señor, es obvio que tenemos que permanecer en la Biblia. Ahí está su palabra. No va a aparecer nuevamente el Señor para darnos nuevas palabras. Como le dijo, ¿se acuerdan? Allí en el Hades, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, aún en el Hades, cuando alguien pidió que resucitara a un muerto para predicarle a la gente, la respuesta fue la misma: tienen la Biblia. No le vamos a dar nada especial, tienen la Biblia. Así que, y además le dice, aun cuando un muerto resucitare, tampoco van a creer. Si no creen a la Biblia, no van a creer en nada. No esperemos, por lo tanto, señales especiales. Hermano querido, seguir al Señor Jesucristo, escuchando y atesorando, porque eso es, para permanecer en Él hay que ir atesorando, es decir, guardando como un tesoro sus mensajes. Mientras transformamos en acciones sus palabras, es decir, no solamente las memorizamos, no solamente las guardamos en el corazón, no solamente las meditamos, sino que las llevamos a la acción diaria. Esto proporciona como fruto conocer la verdad y luego ser libres por efecto de esa verdad. Y así es como encontramos las respuestas que más ha buscado el hombre y sigue buscando el ser humano. Bueno, Pilato lo dijo: ¿qué es la verdad? Qué representativo de la raza humana es Pilato. ¿Qué es la verdad? El hombre busca la verdad, pero no está seguro de cuál es. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo ser verdaderamente libres? Se trata de un tema muy importante que ha preocupado y podríamos decir incluso trastornado a multitud de pensadores, de filósofos a través de la historia de la humanidad. Ahora quiero invitarles con mucha humildad, porque es un temazo gigante y no pretendo dominarlo, sino que solamente lo que tengo te doy. Les invito a trazar con humildad y sencillez, y por supuesto la imprescindible iluminación del Espíritu Santo, este importante tema. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra, Señor, y nos hemos encontrado con maravillas que nos sobrepasan, Señor. Nadie tiene la capacidad para sentirse satisfecho y decir:
esto es, y esto es todo lo que ahí dice. No, Señor, nos sentimos muy chiquititos delante de esta tremenda verdad y te pedimos que tú nos hables, Señor, y te pido que tú hables a cada corazón hoy día para que intentamos conforme a nuestra personal necesidad, Señor, lo que necesitamos entender hoy día. Danos esa libertad que tanto aún nos falta, Señor, en muchos aspectos de nuestra vida quizás. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor asegura que sus seguidores conocerán la verdad, nos podríamos preguntar, bueno, ¿de qué verdad se trata? Obviamente no es la de los políticos, ni de la de los sistemas religiosos, no es la verdad de los gurúes, no es la verdad de los opinólogos, ni la verdad de YouTube o de Google. Hoy en día, cómo se han transformado en verdaderas divinidades esas entidades, y de todo lo que se duda se busca, y lo primero que aparece tenemos la tendencia a creerlo, y peligroso es eso. Queridos hermanos, ¿de qué verdad se trata? Se trata de las verdades superiores, las verdades que valen la pena, las verdades absolutas, las verdades que de alguna u otra manera todo ser humano debe conocer, porque de no conocerla, y esto es bastante serio lo que estoy diciendo y bastante grave, mejor no haber nacido. Mejor no haber nacido. Bueno, ¿cuáles son las verdades fundamentales? ¿Existe la verdad absoluta? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Al respecto quiero iniciar con una ilustración que está asociadísima al tema. Hace ya un tiempo en un diario egipcio, del Cairo, se leía sobre 4 personas que regresaban de haber visitado un lugar específico. Era un lugar sagrado para ellos. Esto estaba en las costas del Mar Rojo. Estas personas, por una razón que nadie ha logrado explicar y quizás nunca explicará, se desviaron de la carretera, se salieron y empezaron a caminar por el desierto, quizás para tomar un atajo. Muy probable. Pero el vehículo se atascó en la arena de ese gran desierto. Nadie lo supo, no hubo manera de ubicarlos, y ellos esperando, ser rescatados, posiblemente dando vueltas alrededor, buscando algún alivio, buscando agua, murieron todos de sed. Cuando sus cuerpos fueron descubiertos algunos días después, se constató que apenas a 200 metros de ellos había agua suficiente para haber salvado la vida de todos ellos. El agua que les habría librado de la muerte, tan cerquita y tan lejos al mismo tiempo por desconocimiento. De la misma manera, muchos hoy están buscando la verdad y buscan, acuden a extraños y connotados maestros, a libros de autoayuda que están tan de moda, tantos fraudes o pedacitos de la verdad, o verdades que al final no sirven para nada, sirven para sentirte bien en el momento solamente. O van a personas que no tienen las respuestas últimas. Como dice Jeremías 2:13, son cisternas rotas que no retienen el agua que realmente satisface la sed y el alma. ¿Cuántos llegan al final de sus vidas sin encontrar la verdad y dan el gran salto a la otra vida sin haberla hallado? Esto es más grave que cualquier pandemia, que cualquier cáncer, que cualquier síntoma de enfermedad maligna que pueda ser encontrada en ti. Sin embargo, la verdad está, al igual que en la ilustración, siempre tan cerca, tan cerca. Y con ella, la libertad sanadora de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Pues la verdad se encuentra en cada Biblia, de cada casa, pues allí están las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está la fórmula. Por eso me encanta el nombre de nuestra iglesia, sencillo, muy sencillo, iglesia bíblica. Y una iglesia que busca en la palabra de Dios las grandes verdades que dan salud al alma y al alma de otros también. Hoy en día podemos agregar
en cada celular de cada persona está la verdad, porque en cada celular está ubicada una Biblia. Así que está más cerca todavía de cada uno. Y lo sintomático es que el celular generalmente lo llevamos cerca del corazón. La verdad está tan cerca del corazón, pero no salta espontáneamente, no salta por osmosis. Tienes que buscarla y allí está, allí está. Consciente o no, el alma de cada persona, de cada ser humano, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bueno, esto está en el Salmo 42:2. Y lo digo porque el hombre fue creado para comer, si no comes te mueres; beber, si no bebes te mueres; dormir, si no duermes mueres también, al final te vuelves loco. Pero también para satisfacer las necesidades espirituales que le demuestra su naturaleza no material. No solamente existe un estómago físico, no solamente existen pulmones físicos, existe una naturaleza espiritual, por así decirlo, para ilustrar solamente, un estómago espiritual que te dice: tengo hambre, tengo hambre. Y por eso decía que toda persona, sin darse cuenta, dice: mi alma tiene sed, y no sabe de qué, pero es sed de Dios, del Dios vivo, agrega el salmista. Esta respuesta, sin embargo, está a través de toda la Biblia, y el Señor lo dice de forma tan enfática en Apocalipsis 22:17: el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente, no previo a una ofrenda, no previo a un sacrificio, gratuitamente. Si sientes esa sed, si sientes esa falta de aire, pero aunque llenes tus pulmones y tu salud esté rebosante, vas a seguir sintiendo ese apetito, vas a seguir sintiendo esa sed, vas a seguir sintiendo esa falta de aire, porque solamente eso lo satisface Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lo dice tan hermosamente el salmista, que tiene muy claras las cosas. Pero mucha gente sienten, y vuelvo a decir y repetir, sienten esa sed terrible del Dios vivo, pero no saben cómo satisfacerla y no se dan cuenta que es sed del Dios vivo. Lo maravilloso es que la verdad libertadora sí existe, amados hermanos. Muchos responden: pero ¿no hay acaso muchas verdades? ¿No son acaso todas las verdades parte de una gran verdad solamente? ¿No es que cada uno presenta la verdad de una forma distinta? ¿No es que las verdades de ayer son distintas a las de hoy? Eso es filosofía barata. Realmente no es así. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdad de Dios es eterna, permanece para siempre, para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, indicando los ciclos de la naturaleza. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios. Sin embargo, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sus verdades son eternas. Primera Pedro escribe en el capítulo 1:25 esta misma verdad tomada de Isaías. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Insistiendo en esta idea fundamental de nuestro Señor Jesucristo, se dice: mas por cuanto permanece para siempre. Hebreos 7:24. Por lo tanto, esas verdades son eternas, permanentes y no van a variar. Es demasiado lo que se utiliza el argumento de: pero es que eso fue para otra época. Es que tú estás atrasado. Pero es que tenemos que vivir conforme a los tiempos. Pero papá, tú eres un troglodita cristiano, no puede ser. Las cosas cambian. Mentira, falso. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De una y otra manera nos habla que sí existen palabras, verdades, que trascienden el tiempo, trascienden la cultura. Eso fue para otra cultura, una cultura oriental. La palabra del Señor es para todas las culturas. Tanto el chino como el israelita, como el árabe, como el ruso, como el norteamericano, requieren de la misma palabra, de la misma verdad, y
La palabra de Dios es aplicable para todos ellos, para todos ellos. Cuando niño, y esto lo recordamos en una reunión de oración hace poco, así que algunos hermanos dirán, el pastor ya se está repitiendo otra vez. Cuando niño aprendí una cosa que nunca se me fue de la cabeza. Me acuerdo que era un libro de ciencias naturales muy chiquitito, y esto tiene que haber sido, debe haber tenido unos 10 años, 11 años. Y aparecían una serie de cosas que antes se aprendían desde muy chico. Y ahí definían lo que es un metro. Un metro se definía como la longitud marcada en una barra de platino e iridio que se encuentra depositada en las oficinas de pesos y medidas en las afueras de París a una temperatura determinada. Y a este metro se le llamaba metro patrón. Y es la base para construir cualquier metro en la Tierra. Esta definición se usó desde 1889 hasta 1960. Hoy es un poquitito más complicada, pero todo nos demuestra que necesitamos tener un patrón de metros, porque yo tengo un metro, pero ¿por qué digo que es un metro? Y tú tienes otro metro, y si voy a Argentina voy a decir, esta es una cinta métrica. Ellos no hablan de metro, hablan de cinta métrica. Y vamos a ver que el metro de la cinta métrica es igual al de Chile, al de Japón, al de Rusia, al de Estados Unidos, porque necesitamos uniformar. Es decir, un metro tiene que ser una verdad aquí y en cualquier parte del mundo, tiene que ser una verdad absoluta. De lo contrario, sería terrible. Fíjate que tanto en física como en química, en la aeronáutica, en la construcción de barcos, en la construcción de naves espaciales, en la construcción de casas, edificios, es de vital importancia contar con medidas e instrumentos confiables que nos den medidas estándar y que una pulgada, como decía recién, o un centímetro en Estados Unidos, en Rusia o en China sea la misma en Chile, Perú y Argentina. Lo mismo un segundo de tiempo tiene que ser lo mismo en todo lugar del planeta, lo mismo un gramo, un kilo, etc. Necesitamos verdades absolutas en este sentido. Y cuanto más no las necesitaremos en las cosas espirituales. No es relativo, no es que yo diga, mira, necesito un metro, espérate, a ver, ¿cuánto es un metro? Déjame calcular. No, bueno, esto, sí, aquí tengo un metro. No, eso no sirve, no te va a servir. Necesitas un metro exacto conforme a esa definición estándar. Si tu metro no es igual a esa especie de riel que está allí en la oficina de pesos y medidas en París, y un metro es lo que está entre esta rayita y esta rayita. Ese es el metro patrón, ese es el metro que mide a todos los metros del planeta. Si no es igual, no sirve. Con las verdades del Señor también, por eso no existe relatividad. No existe lo relativo. No, pero cada uno adora a Dios como quiere. Mentira. El metro patrón, si para los hombres lo necesitamos aquí en la tierra, para nuestras necesidades, cuánto más en las cosas espirituales. Son medidas absolutas, son verdades absolutas. No, pero es que Dios puede ser llamado de muchas maneras. Algunos lo llaman Alá, otros lo llaman Inti, otros falso. Dios es uno, el Dios vivo, Dios verdadero. Y está revelado en las Escrituras para que no nos equivoquemos. Este es el metro patrón por el que medimos todas las otras verdades. Por lo tanto, no hay relatividad en esto. Es importantísimo, así como es importantísimo contar con medidas universales por las que todo sea medido, también la palabra de Dios, la verdad de Dios está constituida por esas medidas universales, verdades universales, y ella es aplicable, por lo tanto, a cualquier sociedad, cultura y tiempo, y no varía con los tiempos. A los jóvenes les digo especialmente, las reglas de moral de ayer son las mismas de hoy, serán las mismas de mañana, porque están basados en el metro patrón que es el metro de Dios, sus medidas, su medida de lo que es la santidad. Y esto no es relativo. Ella mide a todo y nada la mide a ella, a esta medida. Porque cualquier verdad que se quiera aceptar debe estar de acuerdo con esta medida patrón para que sea verdadera. Por eso, la Biblia, sobre todo, nada sobre la Biblia. La Biblia es la que mide tu vida, tu moral, tu ética, tus creencias. Nada mide a la Biblia, aunque han tratado los hombres y hay toda una doctrina pero eso es ya aberrante. La pregunta básica, fundamental en este momento es,
¿Cuál es la medida con la que tú mides las supuestas verdades que llegan hasta ti? Nos están llegando miles de verdades todos los días y cada día a través de los medios de comunicación más acelerados, más amplios, más fáciles, más amigables, nos llegan más supuestas verdades. Bueno, ¿con qué mides tú esas verdades? ¿O cada verdad te va dando vuelta? Recuerdo que, como anécdotas, viene a mi cabeza en estos momentos, no lo tengo anotado, pero recuerdo cuando estaba en la universidad y tenía la ayudantía de filosofía. Me la dieron siendo que era estudiante de química. Y eso me dio la oportunidad de conversar con muchas personas, especialmente que estudiaban filosofía. Y un chico con el que llegamos a ser bien amigos me decía, yo estoy volviéndome loco, me estoy volviendo loco porque no me vas a creer, Sergio. En licenciatura en filosofía estudiada. Llega un profesor y realmente expone su teoría, su materia, sus principios de una manera tan elevada, tan convincente que me deja convencido. Llega otro y vuelve a hacer lo mismo y me convence en otro sentido. Y llega otro y no sé cómo no se volvían locos. Entre paréntesis, habían compañeros que estudiaban filosofía que vivían en el psiquiátrico y le daban permiso para ir a clases a la universidad. Claro, si esto te puede volver loco, te puede volver loco. Si yo no tengo una medida que mida a las otras medidas que me llegan, yo me voy a volver loco. O voy a terminar siendo un agnóstico, decir, total, no se puede creer en nada al final. Bueno, por eso la pregunta es demasiado importante y tenemos que responderla empezando este año. ¿Cuál es la medida con la que tú o usted mide las supuestas verdades que llegan hasta usted? Yo te puedo dar la certeza que la única verdad que sobrevivirá para siempre es la verdad que emana de aquel que es eterno y posee la verdad como parte de su naturaleza. Dios no puede mentir, de Él solo emana verdad, verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. El gran descubrimiento que lo aclara todo es que la verdad no es solo la palabra que sale de la boca de Dios, la cual tenemos en la Biblia, sino que también es una persona. La verdad es el Señor Jesucristo. Él es la palabra encarnada, el logos de Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y Él fue encarnado. Nuestro Señor Jesucristo es la luz encarnada. Jesucristo es la verdad encarnada. Es la vida encarnada. Es la libertad encarnada por excelencia. Por eso, no simplemente por hacer un juego de palabras, sino por eso decimos que nuestra religión es Jesús. Es Jesucristo. Él es todo en nosotros. Él es el que nos liga con el Padre. Y Él es la verdad. Una verdad absoluta se caracteriza porque no depende de la circunstancia y es eterna. Y solo Dios tiene estas verdades. Hay muchas verdades relativas, sí, que dependen de las circunstancias y pasan. Por ejemplo, Juan tiene buena salud. Sí, es una verdad, pero ¿por cuánto tiempo? Y buena salud en todo lo que podemos ver con exámenes simples. ¿Estás seguro que tiene buena salud en todo aspecto? ¿Cuántas personas? Es una anécdota que me acabo de escucharla más de una vez. Dicen que personas han ido a tomar un electrocardiograma, han salido con un electrocardiograma fantástico y afuera del consultorio han tenido un ataque cardíaco. Porque, ¿qué relativas son las verdades relacionadas con la salud al final? Bueno, en contraste se encuentran estas verdades absolutas, las cuales provienen de Dios. Sus atributos son perfectos, eternos e inmutables. Su omnisciencia, su santidad, su justicia, su perfección, su amor.
La voluntad de Dios es perfecta también, porque al ser perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente eterno y omnipotente y omnisciente, su voluntad no puede ser injusta, es imposible, no puede haber, no hay sombra en él. Es la perfección absoluta. Siempre lo he dicho, aquí no existe, nosotros no participamos del famoso tema del yin y el yang, que en cada cosa, en cada verdad hay un poco de mentira, en cada mentira hay un poco de verdad, y todo es relativo. No, en Dios tenemos absolutos, absolutos totales. Y el absoluto es que en Él no hay sombra alguna, no hay nada de yin y yang, esas son cosas orientalistas. Dios no se mueve conforme a esos principios. La vida es de Dios, es una verdad absoluta. La creación alcanza su máximo propósito cuando ensalza y adora a Dios. Esa es una verdad absoluta. Si tú no estás adorando a Dios, no estás cumpliendo tu objetivo en esta tierra. Si tú no estás glorificando con tu vida, con tus hechos, dice aún en lo que comes, dice el apóstol Pablo, glorifica al Señor con todo lo que eres. Ese es el objetivo, ese es el gran, vuelvo a decir, objetivo de la vida del hombre y de toda la creación. Bueno, hay muchos principios. La paga del pecado es muerte. Nada te va a sacar de ese esquema. Dios ofrece gratuitamente la vida eterna. Uf, ¡qué maravilla! También eso es una verdad eterna. Y la salvación ofrecida por Dios, descubrimos que es dada solamente mientras vive, y una vez obtenida es eterna. No esperes una segunda oportunidad después de esta vida. Hermanos queridos, es un tema apasionante. La verdad siempre ha tenido la facultad, por otra parte, de liberar de la oscuridad, de liberar de la mentira. Cuanto más las verdades ofrecidas, reveladas por Dios mismo. Y existe una gran verdad que mantiene oculta para muchas, que se mantiene oculta para muchas personas y que las mantiene sin la libertad que esta verdad entrega. Y esta verdad es: Dios te ama y te está esperando para recibirte como su hijo o su hija. ¿Qué harás ahora que lo sabes? Eso es una verdad absoluta, absoluta. Mientras estés viva, mientras estés despierta, mientras estés despierto, mientras el Señor te permita vivir un nuevo día, esta verdad sigue vigente para ti. Libertad, por otra parte, la libertad, tan utilizado el concepto, tan amada, tan ansiada, tan prometida, pero también tan manipulada y normalmente tan distante. Nos puede faltar libertad en muchos sentidos, porque a veces no nos damos cuenta de esto. Preguntémonos, ¿eres realmente libre? Libre de ira, libre de malos recuerdos, libre de preocupaciones, libre de angustias, libre de envidias, libre de temores, libre de iras, libre de odiosidades que a veces pasan de generación en generación. Eres libre de vicios como mentir, hablar mal de otros, difamar, envidiar, hurtar. Hay tantas maneras de hurtar, etcétera. Pero por sobre todo, libre de la condena que está sobre todo ser humano por el solo hecho de ser descendiente de Adán. Muchas personas con un alto concepto de sí mismo y de su propia libertad no se dan cuenta que la principal cadena o principales cadenas aún están sobre él, porque no ha arreglado cuentas con Dios y permanece la herencia de Adán sobre su vida. Muchas veces durante las conversaciones solicitadas, tanto por personas de la iglesia como por asistentes que vienen por auxilio espiritual, uno escucha cosas como: por si acaso, todo lo que he escrito acá corresponde a personas que no están aquí.
No, y lo digo en serio, lo puse mucho cuidado, mucho cuidado. Y si alguien coincide con algo, no lo hice pensando en la persona, en usted. Todo esto son de personas que no están y quizás lo más probable es que ustedes no conozcan. Pastor, le quiero contar que engaño a mi cónyuge. Uy, me ha tocado escucharlo muchas veces. Pastor, nunca lo he contado antes, pero cuando niña o niño, he conocido los dos casos, fui violado. Pastor, no sé si soy salvo, siempre tengo esa duda. Pastor, he hecho mucho daño a otras personas, he sido muy malo aunque toda la gente crea que soy bueno. Pastor, he asaltado a mano armada a mucha gente. Pastor, me da vergüenza decirlo, pero aparecen en mí apetitos homosexuales. De esta manera, he oído muchas confesiones que te hacen ver con toda claridad cuántos tipos de cadenas lleva la gente que aparentemente es totalmente libre. Pues muchos de ellos no tienen dificultades económicas, no tienen dificultades de salud, son personas estéticamente atractivas, demuestran ser inteligentes, etcétera, etcétera, pero hay tremendas ataduras, no son libres, por las cuales no pueden ser felices. A lo más demostrar una cierta felicidad o alegrías de momento. Pero hay problemas que permanecen, cadenas que aún no han sido cortadas. De todo esto nos habla la libertad. La libertad no es solo física, no es solo la libertad económica, tributaria, etcétera. No, va mucho más allá y la verdad os hará libres. Cuando el Señor dice esto, está hablando de todas estas cadenas que el corazón puede llevar. El Señor Jesucristo nos habla de libertad, libertad de conciencia, libertad moral, libertad de una condena que pende sobre cada ser humano, una libertad que se obtiene por el conocimiento y aplicación correcto de una verdad. ¿Cómo obtener esta libertad finalmente? ¿Qué acciones debo tomar? Porque, pastor, bueno, he escuchado todo lo que ha dicho, pero ¿cómo logro la libertad? ¿Dónde está? ¿Qué verdades son las que tengo que aceptar finalmente? ¿Cómo? Vamos a lo práctico. ¿Cuáles son las grandes verdades que debemos conocer para obtener la total libertad? ¿Cómo lograr disfrutar por fin de esa libertad? La primera verdad que debemos entender, la primera, es que estamos desvinculados de Dios y su gloria, por cuanto todos hemos pecado. Y si no has arreglado tus cuentas con el Señor, sigues desvinculado, por lo tanto no eres libre. Esto es algo demasiado importante, que descarta completamente el llegar a la libertad a través de los propios medios, porque hay un problema muy superior que vencer primero y antes que nada para vencer cualquier forma de esclavitud, cualquier forma de encadenamiento. Primeramente hay que arreglar las cuentas con el Señor, porque estamos todos encadenados al pecado, nacimos con un problemazo tremendo y estamos desvinculados de la gloria de Dios. La Biblia lo dice claramente. La segunda verdad es que Jesucristo nos reveló algo maravilloso. Y es que el amor de Dios ha abierto una puerta de salvación. Nos ha declarado que Dios no quiere esta situación del ser humano, no quiere verlo desvinculado de Él. Dios quiere verlo totalmente vinculado a Él. Y nos ha abierto una puerta de salvación en su Hijo Jesucristo. Y de ahí viene un versículo que aquí en China todos los cristianos lo sabemos y lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta cómo al ir conociendo las verdades se van descartando otras verdades y descubrimos que la cosa no es relativa? Aquí nos está diciendo claramente que Dios ama al hombre, ha dado a su Hijo unigénito. Solamente esta es la única tabla de salvación para el hombre, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de creer en cualquier persona, no se trata de creer simplemente y tener una gran fe, no. Creer en Él. La tercera verdad enseñada por el Señor Jesús es que para entrar por esta puerta
se requiere creer al Padre y oír y aceptar el mensaje del Hijo. ¿Y qué dice el mensaje del Hijo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, a Dios Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos son los pasos prácticos. ¿Cómo llegar a obtener esa libertad? De cierto os digo, el que oye mi palabra, y hemos escuchado ya la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso lo dijo el Señor Jesús, y esto lo está diciendo el Señor Jesús, y cree al que me envió, es decir, cree que Él es el Salvador del mundo, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siempre recalco en este versículo el tiempo presente. Ha pasado, no pasará en el futuro, después de un juicio, no, ha pasado ya. Finalmente, todo esto lo resume el apóstol Pablo, todas estas verdades fundamentales que hacen libre a una persona. Y hay un versículo que de alguna manera lo resume todo. Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de ti, de tus obras, de tus hechos, de que seas bueno, de que seas malo. Sí. No, es un regalo de Dios, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos dice que se es salvo solo por la gracia de Dios, salvo solo por extender la mano de fe y tomar el don de Dios, que es Jesucristo mismo, el regalo del Padre al ser humano. Hermanos, amigos especialmente, si todavía no has arreglado estas cuentas, todavía no eres libre. Y no puedes siquiera empezar a pensar en ser libre de las otras muchas cosas que solemos asociar a esta situación natural del ser humano. Como consecuencia de la libertad recibida por medio de poner en práctica las grandes verdades enseñadas por el Señor Jesucristo, tenemos ¿qué cosas? Libertad de la condena que pendía sobre nosotros. Solamente ahí vas a entender y darte realmente y totalmente cuenta de que había una condena que ahora ya no está. Hay libertad para acercarse al trono de la gracia, para ser escuchado. Hay libertad para acceder a los dones de Dios. Hay libertad para disfrutar de una herencia incorruptible en los cielos. Hay libertad de temores, libertad de la ira, libertad de todo trauma, libertad de las ataduras que teníamos antes de conocer a Cristo. Libertad de conciencia. Es demasiado importante y por eso decidí comenzar este año con este mensaje. Porque podemos hablar de muchas cosas bonitas, algunas entretenidas, algunas de crecimiento, pero si no partimos por esta verdad fundamental, mejor detengamos el año. Tenemos que partir por aquí, a ver, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Eres realmente libre? ¿La verdad de nuestro Señor te ha hecho ya libre? ¿O todavía, a pesar de conocer la verdad, no eres libre? ¿Qué has hecho con la verdad libertadora ofrecida por Dios? ¿Has sido salvado por Jesús? Él lo ha hecho muy fácil para nosotros, por eso hice mención de lo que decía Pablo. Simplemente hay que extender el brazo y recibir por fe. Jesús lo dice también tan simplemente. Creerle, recibirle y listo. El Señor dice, no hay nada más que hacer. Todo lo demás lo hago yo. Solo hay una manera de acercarnos al Señor. Y es simple, es sencillo. No es complicado, no es con ceremonias tremendas, no es con ritos, no es con procesos. Simplemente decirle, Padre Celestial, reconozco ante ti que soy un pecador y que necesito ser salvado y liberado de mis cargas. Reconozco que Cristo tomó mi lugar muriendo por mí en la cruz.
Hoy recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, mi libertador. Te ruego me ayudes a vivir de hoy en adelante de acuerdo con tu voluntad y sigas desatando toda cadena que exista en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es una oración simple y el Señor la escucha. Tienes que partir por la gran verdad, otra vez hago alusión a las verdades, de que Dios está escuchando una oración así. Es lo que más quiere Él escuchar. Y concluyo con esa tremenda frase y declaración de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y por consiguiente, la vida. Padre Celestial, qué tremendas palabras. Como quisiera, Señor, tener palabras angélicas para poder transmitir este mensaje, Señor, que es tan profundo, tan maravilloso y es tan hermoso, Señor, cuando entendemos finalmente lo que tú quieres decirnos. La verdad os hará libres. Señor, tú quieres la libertad de cada persona que está en este salón esta noche, esta mañana. Tú quieres la libertad de cada persona que hay en Chile, Señor. Realmente tú quieres la libertad de todo ser humano porque tu muerte, Señor, permite que cada persona que te reconozca tus verdades, no las verdades del mundo, tus verdades, sea libre. Gracias, Padre. Ayúdanos, por favor, y sigue librándonos día a día, Señor, de esas cadenas que porfiadamente aún llevamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.